Una estrella situada en los bordes exteriores de la Vía Láctea debería moverse como un objeto cansado. A esa distancia, lejos del bulbo central, lejos de la mayor concentración de soles, gas y polvo, la gravedad visible tendría que aflojar su agarre. La intuición espera una caída limpia. Cuanto más lejos del centro, más lenta la órbita. Es la misma regla que hace que Neptuno avance con una calma helada mientras Mercurio corre cerca del Sol. Pero las mediciones no muestran esa caída sencilla. En las zonas externas de las galaxias, muchas estrellas y nubes de gas siguen girando demasiado rápido para la cantidad de materia que podemos ver. Si el mapa luminoso fuera el mapa completo de la masa, esos cuerpos no deberían permanecer allí con tanta obediencia orbital. Una parte de ellos tendría que dispersarse, escapar hacia el espacio intergaláctico, deshilachar el disco hasta convertirlo en una estructura mucho menos estable. La Vía Láctea no debería girar con esa serenidad. El problema empieza con una contradicción física muy concreta. No basta con mirar dónde termina la luz, hay que medir cómo se mueve lo que queda en los márgenes, porque la gravedad no obedece al brillo, obedece a la masa. Y cuando los astrónomos trazan velocidades, distancias y trayectorias, aparece una pregunta incómoda. Si las estrellas exteriores se mueven como si hubiera mucha más materia de la que vemos, ¿dónde está ese peso? Durante décadas, el retrato popular de nuestra galaxia fue casi tranquilizador. Una gran espiral de unos 100.000 años, luz de diámetro, con brazos definidos, un núcleo brillante y un borde que parecía diluirse hasta perderse. Esa imagen funcionaba bien para enseñar una escala. Nos daba una forma mental manejable. Vivíamos dentro de una isla estelar enorme, sí, pero una isla con costas reconocibles. El problema es que nunca hemos visto la Vía Láctea desde fuera. Ninguna sonda ha viajado por encima del disco galáctico para fotografiarlo de frente. Ningún instrumento humano ha podido alejarse lo suficiente como para mirar nuestra galaxia como miramos Andrómeda desde la Tierra. Estamos incrustados en el interior de aquello que intentamos dibujar. Observamos desde una región secundaria, en el entorno del brazo de Orión, con el plano galáctico cruzando nuestra vista como una avenida saturada de luces, polvo y gas. Para reconstruir la forma completa, debemos interpretar señales parciales que llegan desde direcciones distintas, atravesando material que absorbe, dispersa o enrojece la luz. Ese detalle cambia toda la dificultad del problema. Cartografiar la Vía Láctea no se parece a levantar un mapa desde una montaña. Se parece más a estar dentro de una ciudad inmensa durante una noche de niebla, con los edificios cercanos iluminados y los barrios lejanos ocultos por humo. Las luces visibles dicen algo, pero no lo dicen todo. Una zona oscura puede ser una calle vacía, o puede ser simplemente una calle tapada por una pared de polvo. Durante mucho tiempo la astronomía dependió de lo que la luz visible permitía registrar. Las placas fotográficas, los primeros catálogos estelares y los telescopios ópticos revelaron la parte más brillante del sistema. Allí estaban las estrellas masivas, los cúmulos, las nebulosas, las regiones donde el gas se calienta lo suficiente para brillar. Era natural tomar ese resplandor como guía principal. Si una estructura deja de emitir luz intensa, parece que también deja de importar. Pero la materia fría no tiene obligación de brillar para existir. El hidrógeno neutro puede extenderse en regiones enormes y emitir en longitudes de onda que el ojo humano jamás percibiría. Las estrellas viejas y débiles pueden quedar perdidas entre fondos densos. El polvo puede ocultar poblaciones enteras. Incluso una masa enorme puede ejercer gravedad sin ofrecer una superficie luminosa fácil de fotografiar. La frontera visible no es una frontera física. Es una frontera de nuestros instrumentos. Ahí comenzó a romperse el mapa antiguo.
Las observaciones en radio, en infrarrojo y en grandes catálogos astrométricos empezaron a revelar que el disco galáctico no se corta de manera abrupta donde se apagaba el brillo familiar. En lugar de una orilla nítida, aparece una periferia extendida, tenue, irregular, con gas y estrellas que siguen perteneciendo dinámicamente al sistema. La Vía Láctea no termina como una moneda. Se desvanece como una corriente que pierde densidad, pero no influencia. La cifra clásica de 100.000 años luz sigue siendo útil para hablar de la región brillante principal, pero se queda corta como descripción del dominio real. Dependiendo de qué componente se mida, estrellas del disco, gas, halo estelar o influencia gravitatoria, la escala cambia. El hogar galáctico no es solo la espiral luminosa de los libros. Esa espiral es el centro más visible de una estructura mayor, más difusa y más difícil de delimitar. La diferencia no es un detalle decorativo. Duplicar la escala aproximada de un sistema no equivale a añadir un borde vacío alrededor de un dibujo. Cambia el volumen que debe explicarse, cambia el tiempo que tarda la luz en cruzarlo y cambia la pregunta dinámica. ¿Cómo se mantiene unido un disco tan extendido cuando sus regiones exteriores están tan lejos de la masa brillante principal? En un sistema planetario, la respuesta suele parecer sencilla. El Sol contiene casi toda la masa. Los planetas obedecen a su gravedad. Cuanto más lejos está un planeta, menor es la atracción solar que siente y más lenta resulta su órbita. Mercurio completa una vuelta en menos de 3 meses terrestres. Neptuno necesita más de 160 años. La mecánica orbital convierte la distancia en ritmo. Si aplicamos esa intuición a una galaxia espiral, esperaríamos algo parecido. El centro contiene una concentración densa de estrellas, gas y un agujero negro supermasivo. Los brazos interiores contienen gran parte de la luz. Las regiones externas, al estar más alejadas y ser más tenues, deberían girar con menor velocidad. No exactamente como planetas alrededor de una estrella, porque una galaxia no concentra toda su masa en un punto, pero sí con una tendencia clara. Al alejarse de la mayor parte de la materia visible, la velocidad debería caer. Las curvas de rotación se inventaron para poner esa expectativa a prueba. Una curva de rotación no es una imagen bonita. Es un gráfico donde se coloca la velocidad orbital de las estrellas o del gas según su distancia al centro galáctico. Si la masa visible fuera suficiente, la línea debería inclinarse hacia abajo en las afueras. No de forma perfecta ni simple, pero sí con una pérdida reconocible de velocidad. La línea se negó a obedecer. En muchas galaxias espirales, las curvas de rotación se mantienen sorprendentemente planas. El gas y las estrellas exteriores giran a velocidades mucho mayores de lo esperado. En la Vía Láctea, medir esto es más difícil, porque estamos dentro del disco, pero el mismo tipo de problema aparece al combinar velocidades, distancias y modelos de masa. Lo que se mueve en los márgenes no se comporta como material apenas sostenido por un centro luminoso distante. Se comporta como material inmerso en una gravedad más amplia. La consecuencia es severa. Una estrella en órbita necesita una fuerza centrípeta que curve continuamente su movimiento. Sin esa fuerza seguiría una trayectoria más recta y acabaría alejándose. La gravedad hace el papel de esa cuerda invisible que impide la fuga. Si la estrella se mueve rápido, la cuerda debe ser más fuerte. Si está muy lejos, la cuerda visible debería ser débil. Cuando ambas cosas ocurren a la vez, gran distancia y velocidad alta, la pregunta deja de ser estética y se vuelve mecánica. Algo debe proporcionar la tensión gravitatoria que falta. Los astrónomos sumaron lo que podían ver. Estrellas brillantes, estrellas débiles estimadas por poblaciones, gas atómico, gas molecular, polvo, remanentes estelares, nubes frías. Cada componente añadía masa al balance, pero no suficiente.
El déficit no desaparecía al mejorar el inventario. La galaxia seguía comportándose como si estuviera envuelta en una reserva de gravedad mucho mayor que su materia luminosa. Esta es una de las entradas más limpias al problema de la materia oscura. No empieza con una entidad exótica, sino con una contabilidad de fuerzas. Lo visible no tira con la intensidad necesaria. Lo que gira no se dispersa como debería. Entre ambas frases queda un hueco que la física no puede ignorar. El término materia oscura puede sonar como si nombrara una sustancia ya comprendida en todos sus detalles. No es así. El nombre describe primero una función gravitatoria. Algo aporta masa, o al menos gravedad efectiva, sin emitir ni absorber luz de la manera habitual. La explicación dominante dentro del modelo cosmológico actual es que existe un componente de materia no luminosa que interactúa gravitacionalmente y muy poco, o casi nada, mediante las fuerzas electromagnéticas. Por eso no forma estrellas, no se enciende como gas caliente y no aparece directamente en fotografías ópticas. La palabra oscura no significa simplemente negra. Una roca negra todavía bloquea luz. Una nube opaca todavía absorbe o dispersa fotones. La materia oscura, si el modelo estándar es correcto, resulta más extraña. Puede estar atravesando regiones llenas de luz sin dejar una sombra común. Su presencia se deduce por el movimiento de otros cuerpos, por la curvatura gravitatoria de la luz distante y por la manera en que se forman las estructuras cósmicas. En el contexto de nuestra galaxia, su primera firma es casi silenciosa. Las afueras giran como si estuvieran sujetas por una masa que no brilla. Para sentir la diferencia, conviene abandonar por un momento la imagen de una espiral plana. La parte luminosa de la Vía Láctea se parece a un disco delgado en comparación con su diámetro, con brazos donde se agrupan gas, polvo y estrellas, pero el componente oscuro se modela como un halo mucho más amplio, más esférico, que rodea y penetra ese disco. No es una cáscara en la superficie, es un entorno gravitatorio dentro del cual la espiral luminosa está sumergida. Ese halo cambia las velocidades exteriores. En lugar de depender solo de la masa brillante concentrada hacia el interior, las estrellas de los márgenes sienten la gravedad acumulada de una distribución más extensa. El resultado puede mantener la curva de rotación elevada durante distancias mucho mayores. La línea del gráfico que debería caer si solo contáramos la luz se sostiene porque el campo gravitatorio no decae como esperábamos. La idea es sobria, pero su consecuencia es inmensa. La galaxia que vemos no es la galaxia completa. La estructura fotografiable es una especie de trazador brillante dentro de un sistema de masa mucho más grande. Como las boyas iluminadas de un puerto nocturno, las estrellas marcan posiciones y movimientos, pero el agua que las sostiene no se ve por el simple hecho de mirar las luces. La diferencia es que aquí el océano no empuja con presión ordinaria. Curva trayectorias mediante gravedad. La ciencia llegó a este punto por acumulación paciente. No hubo una sola imagen capaz de resolverlo todo. Hubo mediciones de velocidades radiales, mapas de hidrógeno, modelos de poblaciones estelares, catálogos de posición y movimiento, simulaciones gravitatorias. Gaia, con su astrometría de enorme precisión, añadió una capa decisiva para entender el movimiento de estrellas en 3 dimensiones. Los radiotelescopios siguieron el hidrógeno frío. Los observatorios infrarrojos atravesaron regiones donde el polvo apaga la luz visible. Cada técnica abrió una ventana distinta sobre el mismo cuerpo difícil de ver desde dentro. Este punto merece una pausa porque revela una limitación profunda de la intuición humana. Estamos acostumbrados a relacionar realidad con apariencia. Un objeto grande se ve grande. Una masa importante se nota por su presencia visual. En la vida diaria, esa regla funciona lo bastante bien como para confiar en ella. En una galaxia falla.
Allí una pequeña fracción de la masa puede dominar la imagen, mientras una fracción mucho mayor domina la dinámica sin aparecer como brillo. La luz cuenta historias selectivas. Favorece el gas caliente, las estrellas jóvenes, las regiones energéticas, los núcleos densos. La gravedad, en cambio, no se deja impresionar por el resplandor. Suma todo. Incluye lo frío, lo tenue, lo oscuro, lo que no interactúa con nuestros detectores ópticos. Por eso el movimiento puede revelar una arquitectura más honesta que la fotografía. Una galaxia espiral, vista solo por su luz, parece un objeto definido por brazos. Vista por su gravedad, se convierte en un sistema extendido de influencias. Los brazos son importantes, pero no son todo el edificio. El disco brillante tiene bordes borrosos. El gas va más lejos. Las estrellas del halo ocupan regiones aún más amplias, y el halo de materia oscura, según los modelos actuales, se extiende mucho más allá de la zona donde la noche muestra una espiral reconocible. La dificultad está en que las fronteras dejan de ser simples. ¿Dónde termina una galaxia? Puede terminar donde la densidad de estrellas cae por debajo de cierto umbral. Puede terminar donde el gas deja de estar ligado al disco. Puede terminar donde su gravedad ya no domina frente a otras galaxias cercanas. Cada definición produce un tamaño distinto. La vieja imagen de un diámetro único era cómoda porque convertía un gradiente en una línea. La naturaleza no siempre ofrece líneas. Esta incomodidad se vuelve más fuerte cuando recordamos nuestra posición. Desde la Tierra, mirar hacia el centro de la Vía Láctea significa mirar a través de densas regiones de polvo interestelar. Muchas estrellas quedan ocultas. Otras se confunden en un fondo saturado. Las distancias no se leen directamente. Se infieren mediante paralaje, brillo, espectros, variables pulsantes u otros indicadores. Una medición aislada puede engañar. Un catálogo entero, cruzado con velocidades y composición química, empieza a formar una estructura. Durante décadas, los astrónomos aprendieron a usar la galaxia contra sí misma. Si el polvo bloqueaba la luz visible, se recurría al infrarrojo. Si las estrellas eran demasiado numerosas para distinguir patrones, se buscaban movimientos comunes. Si la imagen no bastaba, se medía el desplazamiento Doppler, la pequeña variación en la longitud de onda que indica si una fuente se acerca o se aleja. Si el gas frío no brillaba como una nebulosa, se seguía su emisión de radio. La Vía Láctea no entregó su mapa por una sola puerta. El resultado fue más que una corrección de tamaño. Fue una corrección de método. Dejar de preguntar solo ¿hasta dónde vemos estrellas brillantes? Permitió preguntar ¿hasta dónde hay materia ligada, movimiento coherente e influencia gravitatoria? Esa segunda pregunta no tiene una respuesta tan limpia, pero es físicamente más profunda. Una galaxia no es una lámpara, es un sistema dinámico. Cuando un sistema dinámico gira, su forma depende de equilibrios delicados. Las estrellas no están pegadas a los brazos espirales como puntos pintados sobre una rueda sólida. Cada una sigue su propia órbita alrededor del centro galáctico. El gas responde a ondas de densidad, choques, enfriamiento y formación estelar. El disco puede ondularse, deformarse, recibir perturbaciones de galaxias satélite. La estabilidad aparente de la espiral no es rigidez, es una negociación continua entre gravedad, movimiento y distribución de masa. Por eso el problema de las velocidades externas es tan serio. Si las regiones periféricas giran demasiado rápido para la masa visible, no estamos ante un pequeño error de dibujo. Estamos ante una amenaza al equilibrio del sistema. Sin una fuente adicional de gravedad, las órbitas exteriores serían más abiertas, más vulnerables a la fuga, más difíciles de mantener durante miles de millones de años. La galaxia no conservaría su arquitectura con la misma coherencia. El cambio decisivo del mapa galáctico no fue descubrir que faltaba luz,
fue descubrir que faltaba gravedad visible. La ausencia no aparecía como un agujero negro en una fotografía, sino como una discrepancia en una ecuación. Velocidad medida por un lado, masa luminosa por el otro. Esa clase de ausencia es más difícil de ignorar. Una fotografía puede ser incompleta. Una órbita persistente, repetida por millones de años, exige una causa física. La analogía más cercana no es una sombra, sino una estructura bajo carga. Imagina una estación ferroviaria de noche, vista desde lejos. Se distinguen ventanas encendidas, relojes, carteles, quizá las luces de los andenes. Si alguien intentara calcular la estabilidad del edificio contando solo esos rectángulos luminosos, concluiría que nada debería sostenerse. Las luces no soportan el techo. El peso está en vigas, columnas y cimientos que la noche oculta. En la galaxia, las estrellas son las luces que revelan el movimiento. La gravedad faltante es la estructura que las trayectorias obligan a inferir. Esta comparación tiene un límite importante. Las vigas de una estación interactúan con la luz, podrían verse si las ilumináramos. La materia oscura, en cambio, no parece responder al electromagnetismo de ese modo. No basta con alumbrarla mejor. Si existe como la describen los modelos principales, su invisibilidad no se debe a una mala iluminación, sino a una propiedad física. No emite, no refleja y no absorbe luz de manera apreciable. Solo su gravedad la delata a gran escala. La gravedad tiene esa cualidad forense. No necesita mostrar el objeto directamente. Le basta con curvar caminos. Un planeta invisible puede descubrirse por la perturbación que produce en otro. Una masa de gas puede estimarse por su influencia sobre estrellas cercanas. Un halo galáctico puede deducirse porque las velocidades no encajan. En todos los casos, el razonamiento es el mismo. Si el movimiento observado no puede surgir de la masa conocida, el inventario está incompleto o la ley utilizada debe revisarse. La mayoría de la cosmología moderna trabaja con la primera opción. El inventario está incompleto. Existen teorías alternativas que modifican la gravedad a bajas aceleraciones y deben mencionarse con cuidado porque forman parte del debate científico. Pero el marco dominante combina muchas líneas de evidencia a favor de un componente oscuro. Rotación galáctica, lentes gravitacionales, cúmulos de galaxias, radiación cósmica de fondo y formación de estructuras. En esta primera mirada a la Vía Láctea, no necesitamos resolver toda la naturaleza de ese componente. Basta conseguir la grieta inicial. Las estrellas exteriores se mueven como si la galaxia pesara mucho más. Esa frase altera la familiaridad del cielo nocturno. La franja lechosa que cruza la oscuridad ya no es solo una acumulación de soles demasiado numerosos para separarlos a simple vista. Es la parte visible de un sistema mayor, una zona iluminada dentro de una masa extendida. Cuando miramos hacia Sagitario, hacia Casiopea, hacia el Cisne, no vemos el halo oscuro. Vemos sus trazadores, los cuerpos luminosos que obedecen a su campo. La arquitectura principal no entra por la retina. La escala temporal vuelve el problema aún más silencioso. Una estrella no completa su órbita galáctica en una noche. El Sol tarda alrededor de cientos de millones de años en dar una vuelta alrededor del centro. Las señales de estabilidad se leen en modelos, distribuciones y velocidades, no en cambios visibles para una vida humana. La galaxia parece inmóvil porque somos breves, pero los datos capturan una rotación lenta y enorme, y en esa rotación está la anomalía. Medir una velocidad galáctica exige precisión contra fondos inmensos. Los instrumentos registran desplazamientos minúsculos en la posición aparente de una estrella, o cambios sutiles en su espectro. Gaia, por ejemplo, no ve la materia oscura. Lo que aporta es una cartografía de posiciones, paralajes y movimientos de una cantidad extraordinaria de estrellas.
Con esos datos, los astrónomos pueden reconstruir cómo se desplazan poblaciones enteras. La materia oscura aparece después, cuando el movimiento colectivo se compara con la masa visible disponible. Esto importa porque evita una confusión frecuente. La materia oscura no fue inventada para decorar una laguna filosófica. Surge de una exigencia cuantitativa. Si una estrella se mueve a cierta velocidad en una órbita de cierto radio, la dinámica impone una relación con la masa que la mantiene ligada. Cambiar el adjetivo no resuelve nada. Llamar vacío a una región no reduce la velocidad medida. Llamar tenue a una periferia no explica por qué sigue girando como si hubiese un ancla gravitatoria más amplia. La Vía Láctea entonces se convierte en un laboratorio difícil. No podemos colocarla sobre una mesa, no podemos verla desde fuera, no podemos detener su rotación ni pesarla en una balanza, pero podemos hacer algo más sutil, observar sus habitantes y reconstruir el campo que los obliga a moverse. Cada estrella periférica es una pequeña prueba de gravedad. Cada nube de hidrógeno frío es una partícula de tinta en una corriente invisible. Al seguirlas, el mapa deja de ser una imagen y se transforma en una ecuación espacial. El paso desde la galaxia luminosa hasta la galaxia gravitatoria cambia incluso la manera de pensar el borde. Antes, el límite parecía estar donde el resplandor principal se agotaba. Ahora, el límite se parece más a una zona de transición donde la densidad baja, las órbitas se vuelven más frágiles y la influencia de otros miembros del grupo local empieza a importar. Una frontera así no se cruza en un punto exacto, se atraviesa gradualmente, como una marea que pierde fuerza. Esta pérdida de nitidez no debilita el conocimiento, lo vuelve más realista. Muchos objetos naturales no tienen bordes perfectos. Una atmósfera se adelgaza hasta confundirse con el espacio. Una nube pierde densidad sin terminar en una pared. Un campo magnético se extiende hasta donde otra presión lo deforma. Una galaxia, entendida por su gravedad, pertenece a esa familia de estructuras. Su borde no es una línea dibujada, sino una competencia de influencias. En ese sentido, el viejo modelo no fue inútil. Fue una primera aproximación basada en lo que podía medirse con mayor claridad. La ciencia avanza así con frecuencia. Construye una forma manejable, la usa, la pone bajo presión y luego la corrige cuando aparecen datos más finos. La imagen de una Vía Láctea de 100.000 años luz enseñó una verdad parcial sobre la región brillante. Las mediciones modernas obligan a ampliar la conversación hacia componentes más tenues y hacia el halo que domina la masa. Lo notable es que la corrección no vino de una intuición más grandiosa, sino de mediciones más humildes, posiciones, velocidades, espectros, emisiones de radio, pequeños desplazamientos acumulados en catálogos inmensos. La galaxia no se reveló más grande porque alguien imaginara una versión más espectacular, sino porque sus partes externas no obedecían al mapa anterior. La belleza del proceso está en esa disciplina. La evidencia no pidió una metáfora más amplia, pidió más masa. Y sin embargo, la palabra masa empieza a volverse extraña aquí. En la experiencia diaria, masa significa algo que podemos tocar, empujar, calentar, romper. En astrofísica puede significar también algo que nunca tocamos directamente, pero que curva trayectorias de manera persistente. La materia oscura se encuentra en esa categoría incómoda. No es una explicación visual, es una explicación dinámica. Al introducirla en los modelos, muchas piezas se acomodan. Las velocidades exteriores dejan de parecer imposibles. El disco brillante queda inmerso en un halo que proporciona gravedad adicional. La periferia extendida ya no es una colección de objetos a punto de huir, sino una región que todavía pertenece al sistema porque el sistema completo es más masivo que su luz. La Vía Láctea recupera estabilidad, pero a cambio pierde simplicidad.
Ese intercambio es el verdadero comienzo del problema. Para salvar las órbitas, debemos aceptar que la mayor parte del andamiaje galáctico no se ve. Para conservar la física, debemos abandonar la confianza ingenua en la fotografía. Y para entender nuestro propio hogar, debemos tratar la luz como una pista parcial, no como el territorio entero. Hay una calma extraña en esa conclusión. No nos expulsa de la galaxia, nos coloca más profundamente dentro de ella. El Sol, la Tierra, los océanos, las montañas y cada instrumento que apunta al cielo se mueven dentro de una estructura gravitatoria que supera con mucho la espiral visible. El halo oscuro no es un decorado lejano. Según los modelos actuales, atraviesa la región donde vivimos, envuelve el disco y participa en la historia orbital de todo lo que llamamos vecindario galáctico. Pero nombrar ese halo no lo resuelve. La palabra materia oscura ordena la anomalía. No revela todavía de qué está hecha. Puede explicar por qué las estrellas exteriores no escapan, pero abre una pregunta más precisa y más difícil. Si el peso que sostiene la Vía Láctea no brilla, no bloquea la luz como una nube común y no se deja fotografiar como una estructura ordinaria, ¿qué clase de materia puede gobernar una galaxia sin mostrarse en ella? Una galaxia no necesita mostrar su esqueleto para que ese esqueleto deje marcas. Basta con seguir las órbitas de sus estrellas más alejadas, la curvatura de sus corrientes de gas, la deformación de los cúmulos que pasan cerca, o incluso el camino de la luz que llega desde objetos situados mucho más allá. La gravedad no produce color, pero produce obediencia. Hace que una estrella cambie de dirección. Hace que un río de soles se estire. Hace que un haz de luz distante llegue con una geometría ligeramente alterada. En esos desvíos mínimos, la Vía Láctea empieza a revelar una anatomía que no coincide con su fotografía. Si el disco brillante fuera todo el edificio, sus zonas exteriores tendrían poca autoridad sobre los objetos que se aproximan desde fuera. Una galaxia enana que pasara por los márgenes podría desviarse un poco, perder quizá algo de gas, seguir luego su camino con una trayectoria relativamente abierta. Pero las observaciones muestran otra cosa. Alrededor de la Vía Láctea existen largas corrientes de estrellas que no parecen haber nacido en el disco principal. Son restos estirados de sistemas más pequeños, desarmados lentamente por una gravedad mucho más extensa que el contorno luminoso de la galaxia. El mecanismo es preciso. Cuando una pequeña galaxia satélite se acerca a una galaxia mayor, no todas sus partes sienten la misma fuerza. El lado más cercano recibe una atracción ligeramente más intensa que el lado más lejano. Esa diferencia se llama fuerza de marea. En la Tierra la vemos en los océanos bajo la influencia de la Luna y el Sol. En una escala galáctica no levanta agua, estira cúmulos, arranca estrellas y convierte antiguas estructuras compactas en filamentos de cientos de miles de años luz. No es una explosión, no es una destrucción instantánea, es una deformación paciente, órbita tras órbita. Primero, las estrellas externas de la galaxia pequeña quedan menos protegidas por su propia gravedad interna. Luego, empiezan a escapar por dos regiones preferentes. Una corriente se adelanta en la órbita y otra queda rezagada. Con el tiempo, lo que fue una isla estelar se transforma en una cinta. Esa cinta conserva memoria. Su forma indica la dirección del encuentro, la masa del sistema que la desgarró y la distribución del campo gravitatorio que la obligó a curvarse. Por eso, las corrientes estelares son fósiles que todavía se mueven. No están enterradas bajo roca ni congeladas en una vitrina cósmica. Siguen viajando alrededor de la galaxia, llevando en su velocidad y en su composición química la historia de una captura. Cada estrella de una corriente es un fragmento de un objeto desaparecido como estructura independiente, pero no desaparecido como materia. La Vía Láctea no solo sostiene estrellas, también incorpora, mezcla y reorganiza sistemas menores.
La corriente de Sagitario es una de las señales más claras de este proceso. Procede de una galaxia enana que está siendo desmembrada por la gravedad de la Vía Láctea. Sus estrellas forman arcos enormes alrededor de nuestro sistema, como una firma dinámica escrita por una colisión lenta. Al medir posiciones, velocidades y composiciones químicas, los astrónomos pueden distinguir esas estrellas del fondo general. No basta con ver puntos luminosos. Hay que reconocer que algunos de esos puntos se mueven juntos, comparten una historia y trazan la órbita de un cuerpo que ya no conserva su forma original. La clave está en que la corriente no solo habla de Sagitario, habla de nosotros. Su trayectoria depende del potencial gravitatorio de la Vía Láctea, es decir, del campo total que surge de toda su masa, visible y oscura. Si ese campo fuera más compacto, la corriente tendría una forma diferente. Si el halo oscuro fuera más alargado, más esférico o más irregular, también cambiaría. Una corriente estelar funciona así como una sonda natural lanzada a través del halo. No la construimos. No la programamos, la galaxia misma la produjo al desarmar un visitante. Esta es una de las ideas más potentes de la cartografía galáctica moderna. Podemos pesar lo invisible observando ruinas en movimiento. La palabra ruina aquí debe usarse con cuidado. No implica fracaso. En astrofísica, una estructura que se deshace puede convertirse en material fértil para una estructura mayor. Las estrellas arrancadas de una galaxia enana no se apagan por el hecho de cambiar de pertenencia orbital. Siguen brillando, siguen fusionando elementos en sus núcleos y aún están en esa etapa. Siguen devolviendo gas y metales al medio interestelar cuando envejecen. La destrucción de una forma es también la redistribución de sus componentes. Esto cambia la imagen de la Vía Láctea como un objeto acabado. Una espiral ordenada, vista desde lejos, puede parecer una pieza estable, casi terminada. Pero su historia real se parece más a una acumulación continua. Galaxias menores entran, pierden material, dejan corrientes, alteran el disco, aportan estrellas con composiciones químicas distintas. Algunas de esas incorporaciones ocurrieron hace miles de millones de años y ya están mezcladas de forma profunda. Otras siguen siendo legibles porque sus restos aún no se han dispersado por completo. Gaia Encélado es un ejemplo de esa memoria antigua. No se observa como una galaxia intacta flotando cerca de nosotros, sino como una población de estrellas con movimientos y composiciones que delatan un origen externo. Esas estrellas fueron incorporadas durante una etapa temprana de la formación de la Vía Láctea. Hoy forman parte de nuestro halo estelar, pero sus órbitas conservan una diferencia. Se mueven como cuerpos que no nacieron, siguiendo el ritmo tranquilo del disco, sino que llegaron desde un sistema absorbido. El disco galáctico, entonces, no es una frontera cultural entre nosotros y lo demás. Es una región densa dentro de un intercambio prolongado. En sus alrededores quedan restos de encuentros anteriores, filamentos incompletos, cúmulos debilitados, estrellas que cruzan el halo con trayectorias inclinadas. Algunas se mezclan con lentitud extrema. Otras aún forman líneas reconocibles en los catálogos. Cuanto mejores son los datos, menos aislada parece la galaxia. El trabajo técnico para descubrir estas estructuras es silencioso y difícil. En una imagen del cielo, una corriente estelar puede no parecer una corriente. Puede quedar disuelta entre millones de estrellas de primer plano y de fondo. Sus miembros no llevan una etiqueta visible. Para reconocerlos, los astrónomos cruzan varios tipos de información: posición en el cielo, distancia, movimiento propio, velocidad radial y composición química. Una sola coincidencia puede engañar. 5 coincidencias empiezan a revelar parentesco. La composición química es especialmente valiosa porque actúa como una memoria de nacimiento.
Las estrellas que se formaron en el mismo sistema original suelen compartir proporciones parecidas de elementos pesados, no idénticas en cada detalle, pero sí con un patrón común. Hierro, magnesio, calcio y otros elementos funcionan como rastros de generaciones anteriores de supernovas que enriquecieron el gas del que nacieron. Si un grupo de estrellas comparte movimiento y firma química, la hipótesis de un origen común se vuelve mucho más fuerte. Esta lectura química corrige una ilusión visual. Dos estrellas pueden aparecer próximas en el cielo y no tener ninguna relación real. Una puede estar cerca y otra a enorme distancia, alineadas solo desde nuestra perspectiva. En cambio, cuando su luz, fragmentada en espectros, revela proporciones similares y sus velocidades encajan dentro de una misma órbita, el azar pierde fuerza. La corriente emerge de la multitud. Hay algo casi forense en este método, pero no depende de dramatizar el pasado. La física basta. Un sistema pequeño se acerca. La gravedad diferencial lo estira. Algunas estrellas se adelantan, otras quedan atrás. La mezcla no ocurre de inmediato porque las órbitas galácticas son lentas. Durante mucho tiempo el cielo conserva líneas débiles de ese desgarro. Leer esas líneas permite reconstruir una historia que ningún ojo humano presenció. La idea se vuelve aquí más precisa. Las corrientes estelares no solo prueban que la Vía Láctea ha crecido absorbiendo sistemas menores, también prueban que su campo gravitatorio se extiende bastante más allá de la imagen brillante. Una corriente no se curva por respeto a los brazos espirales visibles, se curva por la masa total que encuentra. Si la trayectoria observada exige más gravedad que la materia luminosa puede proporcionar, el halo oscuro vuelve a aparecer. Esta vez no como una curva de rotación, sino como una geografía de fuerzas. Las lentes gravitacionales ofrecen otra vía para el mismo principio. La relatividad general describe la gravedad no simplemente como una fuerza al estilo newtoniano, sino como curvatura del espacio-tiempo. La luz, al atravesar una región donde hay masa, sigue la geometría disponible. Si la masa es grande, el camino de la luz puede desviarse de forma medible. En cúmulos de galaxias, este efecto puede producir arcos espectaculares. En escalas más sutiles, produce pequeñas distorsiones estadísticas que permiten mapear materia que no brilla. Para nuestra galaxia, el uso directo de lentes gravitacionales es más complejo que para sistemas externos, porque estamos dentro del objeto que intentamos medir. Pero el principio sigue siendo importante. La luz no pregunta si la masa es luminosa, responde a la curvatura total. La materia oscura, si está distribuida en un halo amplio, contribuye a esa curvatura aunque no emita fotones propios. Una vez más, lo invisible no se anuncia por apariencia, sino por efecto. La diferencia entre ver y medir se vuelve decisiva. Ver una galaxia es recibir luz. Medir una galaxia es seguir todos los fenómenos que esa galaxia obliga a ocurrir. Las velocidades orbitales, las corrientes estelares, las distorsiones gravitatorias y las nubes de gas extendidas pertenecen a esta segunda categoría. No son adornos del mapa, son el mapa cuando la luz deja de ser suficiente. En las zonas exteriores, además, aparece otro componente que complica la idea de borde, el gas caliente y tenue que rodea las galaxias. No es el gas frío del disco donde nacen muchas estrellas. Es un medio más difuso, a menudo ionizado, extendido en forma de halo alrededor de la estructura brillante. Se le llama medio circungaláctico. Su densidad puede ser tan baja que hablar de nube resulta casi engañoso para la intuición terrestre. En algunos lugares, puede haber apenas unas pocas partículas por volúmenes enormes, pero a escala galáctica esa tenuidad suma una reserva importante de materia y energía. Este gas es difícil de fotografiar directamente. No forma una superficie luminosa clara. No se comporta como una nebulosa brillante alrededor de una estrella joven.
Para detectarlo, los astrónomos aprovechan fuentes de luz situadas detrás: cuásares, galaxias activas, faros lejanos cuyo resplandor atraviesa el material intermedio antes de llegar a nuestros telescopios. Si en el camino hay átomos de oxígeno, carbono, silicio u otros elementos ionizados, esos átomos absorben longitudes de onda específicas. Dejan líneas oscuras en el espectro, como cortes finos en una banda de luz. La técnica es delicada. No mira el gas como quien mira humo contra una lámpara cercana. Lo deduce por las pequeñas ausencias que el gas imprime en una luz ajena. Un elemento químico no absorbe cualquier color. Absorbe transiciones precisas ligadas a sus electrones. Por eso el espectro funciona como una huella digital. Allí donde el ojo vería solo un punto remoto, el análisis espectroscópico revela qué material atravesó la luz durante su viaje. Este método ha transformado nuestra idea del espacio entre galaxias cercanas. Lo que parecía vacío puede contener plasma tenue, enriquecido por generaciones de estrellas que expulsaron material mediante vientos y supernovas. Ese gas no es primordial en el sentido más simple. Parte de él ha pasado por hornos estelares. Contiene elementos pesados, forjados en interiores de estrellas y esparcidos luego hacia los alrededores. La galaxia respira hacia afuera. La palabra respirar es metáfora, pero el mecanismo físico es real. Las estrellas masivas expulsan vientos, las supernovas inyectan energía, el gas caliente asciende fuera del disco, se mezcla con el halo, se enfría en algunas regiones y puede volver a caer. Este ciclo galáctico regula la formación estelar. Si todo el gas disponible cayera de golpe hacia el disco, el nacimiento de estrellas podría acelerarse de manera intensa y breve. Si el gas se calentara demasiado o quedara expulsado por completo, la galaxia perdería combustible. Entre ambos extremos, el medio circungaláctico funciona como depósito, filtro y zona de intercambio. Esta capa tenue también obliga a repensar la cercanía de Andrómeda. Durante mucho tiempo, la galaxia M31 fue presentada como una isla vecina, separada de la Vía Láctea por unos 2,5 millones de años luz. La distancia sigue siendo enorme para cualquier escala humana. La luz que vemos de Andrómeda salió de allí cuando los antepasados humanos todavía no habían construido ciudades, ni agricultura, ni lenguaje escrito. Pero la distancia entre los discos brillantes no es la única distancia relevante. Si las galaxias poseen halos extendidos de gas y materia oscura, entonces sus regiones externas ocupan un volumen mucho mayor que sus espirales visibles. 2 ciudades pueden estar separadas por muchos kilómetros entre sus centros, pero si sus zonas industriales, carreteras, cables, acuíferos y corrientes de aire se extienden lo suficiente, empiezan a interactuar mucho antes de que sus plazas centrales se toquen. Con galaxias, la comparación debe reducirse a la física. No hay asfalto, ni cables, ni fronteras políticas. Hay plasma tenue, gravedad, movimiento relativo y transferencia de energía. Andrómeda no está quieta respecto a nosotros. Su luz muestra un desplazamiento hacia el azul, señal de que se aproxima. El efecto Doppler lo explica de manera sencilla. Cuando una fuente de ondas se acerca, las ondas llegan comprimidas. Cuando se aleja, llegan estiradas. En luz, ese cambio desplaza líneas espectrales hacia longitudes de onda más cortas o más largas. Para M31, la señal indica acercamiento. El futuro dinámico de las 2 galaxias no es separación indefinida, sino interacción creciente. Durante años, esta interacción se imaginó sobre todo como un acontecimiento futuro. Los discos estelares acercándose, deformándose, fusionándose dentro de miles de millones de años. Esa imagen sigue teniendo fundamento para las partes densas y brillantes. Las estrellas de los discos aún están separadas por distancias inmensas. No hay una colisión estelar en marcha en el sentido cotidiano.
Incluso cuando las galaxias se fusionan, las estrellas individuales rara vez chocan entre sí, porque el espacio entre ellas es enorme comparado con sus tamaños. Lo que colisiona de verdad son los campos gravitatorios, los halos de gas, las nubes y las órbitas. El cambio más sutil es que las afueras pueden estar interactuando antes que los centros. Los halos circungalácticos de la Vía Láctea y Andrómeda se extienden tanto que la idea de un espacio intermedio completamente inerte se vuelve demasiado simple. Allí donde antes imaginábamos un océano limpio entre dos islas, ahora debemos imaginar una zona de transición con gas ionizado, elementos pesados dispersos y campos gravitatorios superpuestos. La frontera dejó de ser un vacío pasivo. Esto no significa que los discos ya estén chocando. La precisión importa. La Tierra no está atravesando una tormenta visible de material andromedano. El cielo no cambiará de una noche a otra. La interacción de halos ocurre en densidades bajísimas, con partículas separadas por distancias enormes, en tiempos que superan con facilidad la imaginación cotidiana. Pero desde el punto de vista de la física galáctica, el contacto tenue es contacto. Una partícula de plasma no necesita formar una nube brillante para intercambiar momento, energía o información química con su entorno. El medio circungaláctico puede calentarse mediante choques débiles, mezclarse lentamente y modificar la forma en que el gas se enfría o cae hacia los discos. En una galaxia, la formación de estrellas depende de que el gas alcance densidades y temperaturas adecuadas. Si el halo exterior recibe energía, se mantiene ionizado o se agita por interacción con otro halo, ese gas puede tardar más en condensarse. Así, una zona casi invisible regula procesos luminosos en el interior. Lo que ocurre en la periferia puede controlar cuántas estrellas nacen en el centro. Esa relación invierte la intuición. Tendemos a pensar que lo importante está donde hay brillo. El núcleo, los brazos, las nebulosas, las regiones de formación estelar. Pero una galaxia también depende de sus alrededores débiles. El disco consume gas, las supernovas lo expulsan, el halo lo guarda, la gravedad lo recupera, las interacciones externas lo calientan o lo arrancan. La vida visible de una galaxia está conectada a un metabolismo de material casi transparente. En este punto, la Vía Láctea deja de parecer un objeto y empieza a parecer un sistema abierto. No flota aislada como una joya en un recipiente negro. Está rodeada de satélites, corrientes, gas, materia oscura y la influencia de otros gigantes del grupo local. Cada componente actúa en una escala distinta. Las estrellas individuales trazan órbitas. Las corrientes estelares revelan mareas gravitatorias. El gas circungaláctico registra expulsiones y mezclas. El halo oscuro fija el marco de masa donde todo eso ocurre. Ninguna de estas piezas por sí sola es la galaxia completa. La imagen de Andrómeda añade una tensión inevitable. Si dos galaxias tan grandes ya se aproximan y sus halos exteriores pueden rozarse, entonces nuestro mapa local no está definido por separación, sino por proceso. Lo que llamamos vecindario es un conjunto de trayectorias. La Vía Láctea absorbe satélites menores mientras se acerca a una galaxia comparable. Andrómeda hace lo mismo con sus propios acompañantes. El grupo local entero se comporta como un sistema gravitatorio que reorganiza materia lentamente. No hace falta exagerar ese proceso para que resulte intenso. La velocidad de aproximación entre la Vía Láctea y Andrómeda es real, pero el tiempo implicado es inmenso. La futura fusión de los discos pertenece a escalas de miles de millones de años. Ningún amanecer humano verá ese encuentro central. Sin embargo, desde la perspectiva de la materia difusa, la historia ya no está reservada solo al futuro lejano. Los bordes extendidos nos obligan a reconocer que los sistemas empiezan a encontrarse mucho antes de que sus regiones brillantes se superpongan.
La espectroscopía es la herramienta que permite decir esto sin convertirlo en una imagen falsa. Los telescopios no capturan una fotografía espectacular de dos halos chocando como nubes iluminadas. Capturan luz de fondo, la separan por longitud de onda y buscan líneas de absorción asociadas a gas ionizado. Es un método menos vistoso, pero mucho más honesto. Allí donde no hay una escena para el ojo, hay una medición para el instrumento. Esa diferencia define gran parte de la astronomía moderna. La ciencia ya no depende solo de imágenes que parezcan comprensibles. Trabaja con catálogos, espectros, curvas, modelos de velocidad, simulaciones y residuos. Muchas de las estructuras más importantes no son visibles en una fotografía directa. Se revelan por una resta, por un desplazamiento, por una línea que falta, por una población que se mueve con un ritmo inesperado. El universo cercano se vuelve legible cuando aceptamos que ver no siempre es mirar. También hay una lección de escala en el gas ionizado. En la Tierra, un gas tan tenue sería prácticamente vacío para nuestros sentidos. No tendría olor, presión perceptible ni forma. Pero alrededor de una galaxia, incluso una densidad mínima extendida durante cientos de miles de años, luz puede sumar cantidades enormes de materia. La intuición humana falla porque fue entrenada en habitaciones, montañas y atmósferas densas, no en volúmenes galácticos. Un puñado de partículas por metro cúbico parece nada hasta que el metro cúbico se multiplica por una esfera de tamaño inconcebible. La materia oscura agrava aún más esa ruptura de escala. El halo oscuro no es gas caliente, no es plasma ordinario, no deja líneas de absorción electromagnética como el oxígeno o el silicio ionizados, pero su gravedad establece el pozo donde el gas se mueve. En los modelos actuales, el medio circungaláctico está ligado a la masa total del halo, no solo al disco visible. El gas caliente puede permanecer alrededor de una galaxia porque la gravedad del sistema completo lo retiene. Sin ese pozo extendido, parte del material escaparía con mayor facilidad al espacio intergaláctico. Así, los bordes visibles, gaseosos y oscuros forman capas distintas de una misma arquitectura. El disco brillante es la capa más evidente. Las corrientes estelares revelan la zona donde se han desarmado satélites. El gas circungaláctico marca una atmósfera tenue de material ordinario expulsado, calentado y retenido. El halo de materia oscura ofrece el marco gravitatorio más amplio. Cada capa tiene su método de detección y su tipo de evidencia. Confundirlas produciría un mapa bonito pero falso. La idea de una atmósfera galáctica puede resultar útil si no se lleva demasiado lejos. Como la atmósfera terrestre no termina en una pared. Pierde densidad, se mezcla con el entorno, puede ser erosionada, calentada o comprimida. Pero a diferencia del aire que respiramos, este medio está tan caliente e ionizado que sus átomos han perdido electrones, y tan diluido que las colisiones directas entre partículas son raras. Su comportamiento pertenece a la física de plasmas y a la gravedad de halos, no a la meteorología común. Aún así, la comparación ayuda a corregir la intuición de borde. Nadie que suba en un cohete encuentra una línea sólida donde la atmósfera se corta de golpe. Encuentra una transición. Con la Vía Láctea ocurre algo parecido, aunque en una escala desmesurada. Las estrellas densas del disco se vuelven menos frecuentes. El gas frío se hace más tenue. El halo estelar se dispersa. El plasma circungaláctico se extiende. El dominio gravitatorio se entremezcla con el de Andrómeda y otros miembros del grupo local. Terminar, en este caso, significa desvanecerse. La consecuencia física es que la pregunta ¿cuánto mide la Vía Láctea? Deja de tener una sola respuesta. Si medimos la región brillante principal, obtenemos una escala. Si medimos estrellas periféricas y corrientes, otra. Si medimos el gas del medio circungaláctico, otra todavía mayor.
Si preguntamos por el alcance dinámico de la materia oscura, entramos en un territorio que se define por modelos y por la competencia con otros halos. La galaxia no tiene un borde, tiene varios umbrales. La ciencia suele preferir los umbrales porque son medibles. Puede definir un radio según cierta densidad promedio, según una caída en la población estelar, según la temperatura del gas o según la masa encerrada. Cada definición sirve para un problema distinto. Para estudiar formación estelar, importa el gas frío del disco. Para estudiar crecimiento galáctico, importan corrientes y satélites. Para estudiar la masa total, importa el halo oscuro. Para estudiar la futura interacción con Andrómeda, importa la extensión del gas y de la gravedad. La mente, sin embargo, sigue queriendo una silueta. Quiere una línea donde decir, aquí acaba nuestro hogar. La Vía Láctea se resiste. Cuanto más precisos son los instrumentos, más se convierte en un gradiente. En lugar de una costa encontramos mareas. En lugar de un muro, una zona de mezcla. En lugar de un objeto cerrado, un proceso. Este proceso no es caótico en el sentido vulgar. Tiene reglas. Las fuerzas de marea desarman satélites según diferencias de gravedad. La conservación del momento angular condiciona las órbitas. El gas se calienta, se enfría y se ioniza según intercambio de energía. La gravedad del halo define qué material queda ligado y qué material escapa. La aproximación de Andrómeda introduce perturbaciones lentas. La aparente complejidad obedece a mecanismos concretos. Hay un tipo de belleza sobria en esa obediencia. Una estrella arrancada de una galaxia enana no sabe que se ha convertido en una pista. Un átomo de oxígeno ionizado en el halo no sabe que ha dejado una línea en el espectro de un cuásar. Una nube de gas no decide regular el nacimiento de estrellas. Sin embargo, al juntar sus efectos, aparece una historia coherente. La galaxia se ha construido absorbiendo, expulsando, calentando, reteniendo y mezclando materia durante miles de millones de años. Desde la Tierra todo esto ocurre sin espectáculo visible. La noche sigue pareciendo estable. La franja de la Vía Láctea no muestra al ojo desnudo sus corrientes desgarradas ni su halo caliente. Andrómeda aparece como una mancha tenue bajo cielos oscuros, no como un gigante cuya periferia ya participa en la física de nuestro entorno. La serenidad visual oculta un movimiento inmenso porque nuestros sentidos están hechos para escalas pequeñas y tiempos breves. Los instrumentos corrigen esa brevedad. Gaia mide desplazamientos diminutos que, acumulados, revelan órbitas. La espectroscopía transforma luz en composición y velocidad. Los radiotelescopios siguen gas que no aparece en fotografías ordinarias. Los modelos numéricos prueban qué distribución de masa puede producir las trayectorias observadas. Ningún método por sí solo basta, pero cuando varios coinciden, el mapa gana profundidad. Y ese mapa nos deja en una posición extraña. Ya no vivimos simplemente dentro de una espiral. Vivimos dentro de una región de influencia en expansión conceptual, donde el disco luminoso es solo el núcleo familiar de una estructura mucho más grande. Las corrientes estelares muestran que la galaxia ha devorado sistemas menores. El gas circungaláctico muestra que la materia ordinaria se extiende como una atmósfera casi imperceptible. Andrómeda muestra que incluso las grandes separaciones pueden ser más porosas de lo que parecen. La pregunta que queda no es si la Vía Láctea se mueve hacia un futuro aislado. No lo hace. La pregunta es más delicada. Si sus bordes ya no son bordes, sino zonas de contacto, ¿qué ocurre cuando dos galaxias empiezan a tocarse primero por las partes que casi nadie puede ver? El contacto entre dos galaxias no empieza con estrellas chocando. Empieza con átomos casi solitarios, demasiado separados entre sí para formar una nube visible, pero lo bastante numerosos, al sumarse durante distancias inmensas para dejar una señal medible en la luz de objetos todavía más lejanos.
Esa es la parte que contradice la imagen habitual. Cuando imaginamos una colisión galáctica, la mente busca brazos espirales deformándose, núcleos acercándose, regiones de gas encendiéndose en brotes de formación estelar. Todo eso puede ocurrir más adelante, en escalas de miles de millones de años. Pero antes de que los discos brillantes se rocen, antes de que sus estrellas cambien sus órbitas de manera evidente, las periferias gaseosas ya pueden superponerse como dos atmósferas extremadamente tenues. No se ven como niebla, no brillan como una nebulosa. Se detectan porque ciertos átomos, suspendidos en el espacio entre galaxias, absorben colores muy concretos de una luz que pasa por detrás. La medición es casi una inversión de la mirada. Para estudiar una región que no emite suficiente luz propia, los astrónomos buscan faros de fondo, cuásares, galaxias activas, fuentes remotas cuyo resplandor atraviesa el espacio intermedio antes de llegar a los telescopios. Esa luz llega aparentemente intacta, pero al separarla en un espectro aparecen pequeñas pérdidas. Un átomo de oxígeno ionizado no arranca cualquier parte del haz. Absorbe longitudes de onda específicas, como si dejara una firma estrecha en medio de una página casi blanca. El carbono, el silicio y otros elementos hacen lo mismo con sus propias líneas. Cada línea es una prueba de presencia, no de presencia abundante como una nube terrestre, sino de materia extendida, caliente y diluida, capaz de ocupar volúmenes que una fotografía ordinaria llamaría vacío. Ese gas no es simplemente hidrógeno primordial intacto. Cuando aparecen elementos pesados, la conclusión física se vuelve más fuerte. Parte de ese material pasó por estrellas. Fue cocinado en núcleos estelares, expulsado por vientos, por supernovas, por procesos energéticos del disco, y terminó en las afueras, donde la galaxia deja de parecer una espiral y empieza a comportarse como una atmósfera enorme. En la Tierra, una atmósfera tiene presión, temperatura, clima. En una galaxia, la palabra solo funciona si se entiende con cuidado. El medio circungaláctico no es aire, es plasma tenue, gas ionizado, partículas separadas por distancias enormes, muchas veces tan caliente que los electrones ya no permanecen unidos a sus átomos. Su densidad puede ser casi incomprensible para la intuición humana. Sin embargo, al extenderse durante cientos de miles o millones de años luz, se convierte en una pieza real del presupuesto material de una galaxia. Aquí la escala vuelve a engañar. Un vaso vacío en una habitación no contiene suficiente gas como para sostener una galaxia. Pero un volumen casi vacío del tamaño de un halo galáctico puede contener una masa total enorme. La intuición cotidiana no falla porque sea débil. Falla porque fue entrenada en recipientes pequeños. El espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda no se puede entender con la misma idea de vacío que usamos al mirar una caja cerrada. Allí, lo casi inexistente por centímetro puede ser decisivo por millón de años luz. La señal espectroscópica permite reconstruir una frontera que ningún ojo podría trazar. Si la luz de un cuásar atraviesa el halo de Andrómeda, ciertos colores faltan. Si atraviesa gas asociado a nuestra propia galaxia, faltan otros patrones según velocidad, temperatura y composición. Comparando muchas líneas de visión, los investigadores pueden componer una especie de mapa indirecto. No dibujan una superficie, dibujan absorciones, no fotografían una nube. Detectan la sombra química que esa nube deja en un haz remoto. La consecuencia es tranquila y severa. El espacio intermedio ya no puede tratarse como una separación limpia entre dos objetos cerrados. Si los halos de gas se extienden lo suficiente, las galaxias empiezan a relacionarse por sus regiones más débiles mucho antes de que sus discos centrales se acerquen. No es una colisión luminosa. Es un contacto de baja densidad, un intercambio de energía y materia tan lento que ninguna vida humana podría verlo desarrollarse.
Pero para la evolución de una galaxia, esa lentitud no lo vuelve irrelevante. Una partícula de plasma en el halo no obedece a la misma física visual que una estrella. No brilla por fusión nuclear. No mantiene una forma compacta. Puede ser calentada por choques débiles, por turbulencia, por radiación, por material expulsado desde el disco o por la interacción con gas de otro halo. Si pierde energía, puede enfriarse. Si se enfría lo suficiente y la gravedad la conduce hacia regiones más densas, puede alimentar futuras generaciones de estrellas. Si permanece caliente o se mezcla con el medio exterior, puede retrasar ese proceso durante tiempos enormes. El borde galáctico funciona así como un regulador. No solo marca una transición espacial, controla el acceso al combustible. Las galaxias forman estrellas a partir de gas frío y denso. Pero ese gas no aparece de la nada dentro del disco. Debe llegar, enfriarse, comprimirse y sobrevivir a mecanismos que lo calientan o lo expulsan. El halo gaseoso es parte de esa cadena. Si cambia la temperatura del halo, cambia el suministro futuro del disco. Si una interacción externa remueve o calienta ese gas, la galaxia puede modificar su ritmo de formación estelar sin que nada espectacular ocurra en sus brazos visibles. Esta es una de las razones por las que la periferia importa tanto. El centro de una galaxia puede ser brillante, pero el futuro de su actividad depende en parte de material que está lejos del centro, demasiado tenue para impresionar al ojo. El nacimiento de una estrella en una nube molecular densa puede depender de una historia previa. Gas expulsado por una supernova, mezclado en el halo, enfriado lentamente, devuelto por gravedad al disco. La vida luminosa de la galaxia se alimenta de un circuito que entra y sale de la oscuridad instrumental. El circuito no es perfecto. Parte del gas puede escapar. Parte puede quedar demasiado caliente, parte puede mezclarse con el medio intergaláctico, parte puede ser arrancada por interacciones. Por eso los astrónomos hablan de retroalimentación galáctica. Las estrellas nacen del gas, pero luego devuelven energía y material al entorno que las produjo. Las supernovas no solo destruyen sus capas externas, enriquecen el medio con oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. Los vientos estelares empujan material hacia afuera. Los agujeros negros supermasivos, cuando están activos, pueden calentar y agitar gas en escalas inmensas. La galaxia se regula expulsando parte de su propio combustible. Ese mecanismo ayuda a entender un problema más amplio: la materia bariónica faltante. La materia bariónica es la materia ordinaria hecha de protones y neutrones, la clase de materia que forma átomos, estrellas, planetas, rocas, hielo y organismos. No es materia oscura. Interactúa con la luz, al menos en principio. Sabemos, por la cosmología temprana y por la radiación de fondo, cuánta materia ordinaria debería existir aproximadamente en el universo. Pero durante mucho tiempo, al contar estrellas, gas frío y material visible dentro de galaxias, faltaba una fracción importante. La solución no consiste en imaginar que esa materia ordinaria dejó de existir. La explicación que se ha ido fortaleciendo es más física y menos intuitiva. Gran parte de esos bariones están demasiado dispersos, demasiado calientes o demasiado ionizados para aparecer en inventarios sencillos. Se esconden a plena escala, no por ser mágicos, sino por ser difíciles de detectar. Están en halos galácticos, en el medio intergaláctico, en filamentos calientes y tibios, en regiones donde una partícula puede estar muy lejos de la siguiente y aún así formar parte de una estructura cósmica medible. La diferencia con la materia oscura es crucial. La materia oscura se infiere por gravedad y no se ha detectado mediante interacciones electromagnéticas ordinarias. Los bariones faltantes sí son materia ordinaria, pero están en estados físicos poco visibles. Pueden absorber luz en líneas muy débiles. Pueden emitir rayos X de manera tenue si están lo bastante calientes.
pueden dispersar señales de radio rápidas que cruzan el universo. El reto no es que sean radicalmente ajenos a la física conocida, sino que ocupan condiciones extremas de baja densidad. Esa distinción evita una confusión peligrosa. No todo lo invisible es materia oscura. Un gas demasiado tenue puede ser invisible en una imagen y seguir siendo materia ordinaria. Una estrella fría y débil puede ser difícil de ver y seguir hecha de átomos comunes. Polvo, plasma, remanentes estelares, planetas errantes y bariones calientes pertenecen a categorías distintas. La materia oscura es otra pieza del inventario, con otra clase de evidencia. Entender la galaxia completa exige no mezclar todas las sombras bajo un solo nombre. La Vía Láctea, vista desde esta contabilidad, tiene varias ausencias superpuestas. Falta luz en regiones donde hay gas. Falta masa visible para explicar algunas velocidades. Falta parte de la materia ordinaria esperada si solo contamos lo fácil de observar. Cada ausencia tiene un mecanismo diferente. Algunas se resuelven cambiando de longitud de onda, otras exigen medir movimiento, otras necesitan espectros de fuentes lejanas. El mapa moderno no crece solo porque miremos más profundo, sino porque preguntamos de formas distintas. Las ráfagas rápidas de radio han añadido una herramienta especialmente limpia para estudiar bariones dispersos. Son pulsos brevísimos y energéticos que llegan desde distancias cosmológicas. Al viajar por plasma ionizado, sus distintas frecuencias se retrasan de manera ligeramente diferente. Ese retraso, llamado dispersión, permite estimar cuántos electrones libres atravesó la señal. Si se localiza la fuente y se conoce su distancia aproximada, la ráfaga funciona como una aguja que atraviesa el tejido tenue entre galaxias. No muestra el gas directamente, pero mide su efecto acumulado. El principio se parece a notar que una voz llega deformada después de cruzar una habitación llena de humo invisible. No vemos cada partícula, pero el sonido llega cambiado. En el caso de las ráfagas de radio, no se trata de sonido, sino de ondas electromagnéticas. Las frecuencias bajas se retrasan más que las altas al pasar por electrones libres. Esa diferencia temporal permite contar materia que no aparece como estrellas. Una vez más, la ausencia visual se convierte en una medición. Esta clase de evidencia empuja el mismo mensaje desde otro ángulo. El universo cercano no está hecho de islas brillantes separadas por nada. Está tejido por halos, filamentos, reservas calientes, corrientes de gas y campos gravitatorios. Las galaxias son concentraciones densas dentro de una red más amplia. Sus discos son los lugares donde la materia se vuelve más luminosa, no los únicos lugares donde la materia existe. En la Vía Láctea, esta red externa afecta incluso nuestra reconstrucción del pasado. Si una galaxia enana atraviesa el halo, no solo deja una corriente de estrellas, también puede perder gas. Ese gas puede mezclarse con el medio circungaláctico. Puede caer más tarde hacia el disco o quedar calentado en las afueras. Las corrientes estelares cuentan una historia gravitatoria. Las absorciones químicas cuentan una historia material. Una revela la masa que tira. La otra revela los átomos que circulan. La interacción con Andrómeda añade un laboratorio de escala mayor. M31 tiene su propio halo, tiene sus propias galaxias satélite, sus propias corrientes y su propia historia de absorciones. Si sus regiones externas se extienden hacia el espacio entre ambos sistemas, la pregunta ya no es únicamente cuándo se fusionarán los discos brillantes. La pregunta más inmediata es cómo se comporta el gas donde los dominios empiezan a superponerse. A densidades tan bajas, una colisión no se parece a dos nubes terrestres chocando. Se parece a partículas raras encontrándose dentro de campos gravitatorios enormes, con choques débiles, intercambio de energía y mezcla química lenta. El tiempo aquí no debe imaginarse como espera pasiva. Millones de años pueden no bastar para producir una imagen dramática,
pero bastan para alterar la temperatura de un plasma, la trayectoria de una nube o la probabilidad de que cierto gas vuelva al disco. El reloj galáctico no mide eventos como los relojes humanos. Mide cambios acumulados en órbitas, enfriamientos, fusiones y pérdidas de energía. Lo que parece inmóvil desde la Tierra puede estar regulando el futuro de dos espirales. La gravedad del halo oscuro sigue presente en todo este proceso. El gas ordinario puede calentarse y enfriarse, pero queda condicionado por el pozo gravitatorio donde vive. Si el halo de materia oscura es más masivo, puede retener gas caliente con más eficacia. Si su distribución cambia, las órbitas de satélites y corrientes cambian. Si Andrómeda y la Vía Láctea están inmersas en halos extensos, la interacción no empieza en los brazos espirales, sino en esos dominios invisibles que definen el movimiento antes de que la luz cuente una historia visible. En simulaciones cosmológicas, las galaxias crecen dentro de halos de materia oscura. El gas cae hacia esos halos, se calienta al entrar, se enfría donde puede, forma estrellas, es expulsado parcialmente, vuelve a caer o se mezcla con el entorno. Este ciclo no es un adorno del modelo. Sin él, las simulaciones formarían galaxias demasiado masivas, demasiado activas o con distribuciones de materia que no coinciden con lo observado. La materia visible necesita reguladores. El halo oscuro ofrece la estructura gravitatoria. La retroalimentación estelar y de agujeros negros ajusta el suministro de gas. No hace falta imaginar voluntad en ese ajuste. Es termodinámica y gravedad. Un gas caliente tiene presión. Un gas frío puede colapsar con más facilidad. Una supernova inyecta energía y eleva temperaturas locales. La radiación puede ionizar átomos. Las ondas de choque comprimen unas regiones y calientan otras. La gravedad intenta reunir. La presión intenta resistir. La rotación distribuye momento angular. Una galaxia nace de esa negociación física, no de una forma dibujada previamente. La Vía Láctea, por eso, no se entiende solo preguntando dónde están sus estrellas. Hay que preguntar dónde está su combustible, dónde están sus residuos, dónde están sus satélites desgarrados, dónde se encuentra la masa que no brilla y dónde empieza la influencia de sus vecinos. La respuesta no cabe en una sola imagen. Es una serie de mapas superpuestos: estelar, gaseoso, químico, cinemático, gravitatorio. Uno de los mapas más difíciles es el químico. Los elementos pesados no aparecen distribuidos al azar, nacen en estrellas y eventos violentos, luego son transportados. Si se detecta oxígeno o carbono ionizado lejos del disco, ese material lleva una historia. No surgió en el vacío intergaláctico frío sin procesamiento. Tuvo que formarse en generaciones anteriores de estrellas y ser expulsado. Encontrarlo lejos del centro significa que las galaxias enriquecen sus alrededores. Sus bordes no son material primitivo intacto, son archivos diluidos de actividad estelar pasada. Esa idea conecta la escala galáctica con una pregunta más íntima. Los planetas rocosos, la química compleja y las atmósferas habitables dependen de elementos que no existían en grandes cantidades al comienzo del universo. Carbono, oxígeno, silicio, hierro, todos tienen historias estelares. Si las galaxias expulsan y reciclan esos elementos, entonces la habitabilidad futura de regiones enteras puede depender de rutas de transporte que pasan por halos casi invisibles. La vida, si aparece, no se apoya solo en una estrella y un planeta. Se apoya en generaciones de enriquecimiento químico a escala galáctica. Esto no significa que todo halo sea fértil, ni que la presencia de elementos pesados garantice mundos habitables. La cadena es mucho más exigente. El material debe incorporarse a nubes densas, formar estrellas con discos protoplanetarios, producir planetas estables, conservar atmósferas adecuadas y mantener condiciones compatibles con química compleja durante tiempos largos.
Pero el primer requisito, la disponibilidad de elementos, tiene una historia galáctica. La periferia que parecía vacía puede participar en el suministro de los ingredientes. La astronomía moderna está aprendiendo a seguir ese suministro. No basta con encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Hay que entender de qué material se formaron, en qué región galáctica nacieron, bajo qué historial de radiación y enriquecimiento, y cómo cambia todo eso con el tiempo. Una galaxia más grande, más extendida y más dinámica implica un laboratorio de habitabilidad más amplio, pero también más complejo. Hay más entornos posibles, más historias orbitales, más migraciones estelares y más exposición a eventos energéticos. La búsqueda de vida aún no domina este problema, pero aparece como consecuencia natural del inventario químico. Si la Vía Láctea contiene más periferia, más corrientes absorbidas y más intercambio de material de lo que suponíamos, entonces la distribución de elementos aptos para construir planetas puede tener una historia más mezclada. Algunas estrellas del halo nacieron en galaxias enanas. Algunas regiones del disco pudieron recibir gas reciclado. Algunos elementos viajaron lejos antes de regresar. La geografía química de la galaxia no es una pintura estática. El problema se vuelve todavía más delicado cuando pensamos en señales tecnológicas. Una galaxia extendida ofrece más volumen, más estrellas y más tiempo acumulado para procesos planetarios. Pero el silencio observacional sigue siendo eso. Silencio observacional, no prueba de ausencia absoluta. Las distancias son enormes, las ventanas temporales estrechas y las señales posibles difíciles de anticipar. Una civilización podría no transmitir en formas que detectemos. Podría haber existido en otro tiempo. Podría ser rara. O quizá los entornos habitables sean menos frecuentes de lo que una simple cuenta de estrellas sugiere. La física no autoriza una conclusión fácil. Lo que sí permite es formular mejor la pregunta. No basta con mirar el disco brillante y preguntar cuántas estrellas contiene. Hay que considerar regiones periféricas, historias de fusión, metalicidad, estabilidad orbital, radiación, edades estelares y disponibilidad de planetas rocosos. Una galaxia que crece absorbiendo otras tiene una biografía. Esa biografía afecta a sus sistemas planetarios. La búsqueda de vida, si quiere ser rigurosa, debe apoyarse en esa biografía y no solo en la cifra total de estrellas. Aún así, conviene mantener la tensión en su lugar. La parte más sólida de la ciencia aquí no es una respuesta sobre vida, es la reconstrucción material del entorno. Sabemos que las galaxias poseen halos de gas. Sabemos que las interacciones gravitatorias desgarran satélites. Sabemos que los elementos pesados se producen en estrellas y se distribuyen por procesos violentos. Sabemos que la Vía Láctea y Andrómeda se aproximan y que sus halos externos obligan a reemplazar la imagen de dos discos aislados por una imagen de dominios extendidos. La pregunta biológica se apoya sobre ese suelo, pero no lo sustituye. La fuerza de este cambio está en que el borde se vuelve productivo. Antes, el borde era el lugar donde algo terminaba. Ahora es el lugar donde se mezcla, se regula y se recuerda. Allí quedan restos de galaxias menores. Allí circula gas enriquecido. Allí se conserva parte de la materia ordinaria que no aparece en el disco. Allí el halo oscuro determina qué queda ligado. Allí Andrómeda empieza a importar antes de que su núcleo se acerque. El margen ya no es una línea exterior del mapa. Es una zona activa de física lenta. La comparación con una atmósfera terrestre ayuda solo hasta cierto punto, pero conserva una lección útil. Nadie ve el límite exacto donde acaba el aire. Los gases se vuelven más tenues, los átomos más solitarios, las trayectorias más abiertas. La frontera se convierte en probabilidad. Probabilidad de colisión, de escape, de retorno.
En una galaxia ocurre algo parecido con mayor complejidad. Una partícula de gas puede estar ligada al halo o puede escapar. Una estrella puede pertenecer al disco, al halo o a una corriente absorbida. Una región puede estar dominada por la Vía Láctea, por Andrómeda o por una mezcla de influencias. Por eso, hablar de nuestro hogar galáctico ya no significa hablar de un territorio cerrado. Significa hablar de un sistema con membranas difusas. En biología, una membrana puede separar y permitir intercambio al mismo tiempo. En una galaxia no hay membrana sólida, pero sí hay umbrales de densidad, temperatura y gravedad. El material cruza esos umbrales. El sistema cambia porque los cruza. La frontera no protege del entorno, comunica con él. El contacto periférico con Andrómeda vuelve esta idea más concreta. Los discos centrales todavía pertenecen a un futuro remoto de interacción fuerte. Pero las regiones externas enseñan que la fusión galáctica no es un instante, sino una secuencia. Primero se superponen halos tenues, luego las perturbaciones gravitatorias se vuelven más intensas. Más tarde los discos se deforman. Las nubes de gas chocan con mayor frecuencia. La formación estelar puede aumentar en algunas regiones y apagarse en otras. Finalmente, los sistemas se reorganizan en una estructura nueva. Pensar solo en el momento central es perder casi todo el proceso. Esa secuencia también corrige la idea de catástrofe. Para una estrella individual, incluso una fusión galáctica puede ser un cambio orbital enorme sin choque directo. Las distancias entre estrellas son tan grandes que las colisiones estelares siguen siendo raras. Lo que cambia es el campo gravitatorio colectivo. Las órbitas se reordenan. El gas, al ser más extendido y más propenso a colisiones, responde de manera más intensa que las estrellas. La palabra colisión aplicada a galaxias describe sobre todo una transformación de campos, gases y trayectorias, no una lluvia de soles chocando entre sí. La intensidad real está en la escala, no en el espectáculo. Dos halos enormes cargados de materia oscura y plasma tenue empiezan a compartir una región del espacio. La gravedad de cada uno modifica el destino del otro. El gas puede calentarse, mezclarse, frenarse o redistribuirse. Los satélites menores sienten un entorno cambiante. Las corrientes estelares se convierten en registros de tensiones pasadas y presentes. Todo ocurre con una lentitud que desafía la emoción humana, pero con una consecuencia física que ningún mapa serio puede ignorar. En ese escenario, la antigua Vía Láctea de 100.000 años luz se vuelve apenas el núcleo reconocible de un dominio mayor. No porque el número antiguo fuera absurdo, sino porque respondía a una pregunta más limitada. Medía el cuerpo luminoso principal. La pregunta actual mide influencia, suministro, historia y masa. Y esas magnitudes se derraman más allá del contorno que la luz visible dibuja con facilidad. La humildad científica aparece aquí de una forma concreta. No consiste en decir que no sabemos nada. Sabemos muchísimo más precisamente porque aprendimos a desconfiar de la silueta. Sabemos que una línea de absorción puede pesar más que una imagen hermosa. Sabemos que una estrella periférica puede revelar un halo. Sabemos que una corriente estelar puede reconstruir una fusión antigua. Sabemos que un plasma casi vacío puede regular el combustible de una galaxia. El conocimiento no se volvió más vago al perder el borde, se volvió más físico. Aún así, falta una capa. Hemos hablado de materia ordinaria tenue, de gas reciclado, de halos oscuros y de corrientes desgarradas. Hemos ampliado la galaxia desde su disco visible hasta sus zonas de contacto. Pero un mapa completo no solo debe decir qué existe ahora. Debe preguntar cómo se mantiene la estructura durante miles de millones de años mientras cae material, se expulsan elementos, se absorben satélites y se aproxima otra galaxia masiva. La Vía Láctea no es solo grande, es persistente.
Esa persistencia exige equilibrio. Si el gas frío cayera sin control, la galaxia consumiría su combustible demasiado rápido. Si las supernovas expulsaran demasiado material, el disco se empobrecería. Si el halo oscuro no retuviera gas, parte del ciclo se rompería. Si las interacciones externas calentaran todo el medio, el nacimiento de nuevas estrellas se frenaría. El sistema sobrevive porque ningún proceso domina por completo durante demasiado tiempo. Gravedad, presión, enfriamiento, rotación y retroalimentación se empujan mutuamente. La imagen que queda no es una espiral sola en la oscuridad, es un mecanismo abierto, atravesado por flujos, estrellas que llegaron de otras galaxias, gas que fue expulsado y quizá regresará, plasma que absorbe la luz de cuásares, materia oscura que mantiene el pozo gravitatorio. Andrómeda, no como un punto lejano esperando un encuentro futuro, sino como un vecino cuyo dominio exterior ya obliga a medir el espacio entre ambos con más cuidado. El mapa dejó de tener una orilla firme. Y cuando un hogar no termina en una línea, la pregunta ya no es dónde está su borde, sino qué fuerzas deciden qué pertenece todavía a él. Una estrella puede estar tan lejos del disco brillante que apenas parezca vinculada a la Vía Láctea, pero si su velocidad, su órbita y la gravedad que la curva siguen respondiendo al mismo pozo de masa, todavía forma parte del sistema. Una nube de gas puede estar tan diluida que ningún telescopio óptico la convierta en imagen, pero si absorbe la luz de un cuásar y se mueve con la firma química del entorno galáctico, no pertenece al vacío en el sentido simple. Incluso una galaxia satélite puede parecer independiente en una fotografía y, sin embargo, estar siendo lentamente desarmada por una marea gravitatoria que lleva miles de millones de años actuando. La pregunta ¿qué pertenece a la Vía Láctea? No tiene una respuesta de frontera. Tiene una respuesta dinámica. Esto resulta incómodo porque nuestra mente prefiere territorios cerrados. Una isla termina donde empieza el mar. Una montaña termina donde la pendiente se aplana. Una ciudad termina donde cambia el letrero de la carretera. Pero una galaxia no está hecha para satisfacer esa geometría. Su disco se adelgaza, su halo estelar se dispersa, su gas caliente pierde densidad. Su materia oscura domina sin emitir luz y su influencia se mezcla con la de otros sistemas. En lugar de una muralla, encontramos una caída gradual en la probabilidad de pertenencia. La atmósfera terrestre ofrece una comparación útil siempre que no se estire demasiado. Desde el suelo parece existir un techo azul. Al ascender, ese techo desaparece. La presión baja. Las moléculas se separan. El aire se vuelve incapaz de sostener vida humana, pero nunca aparece una pared donde el planeta termine de manera absoluta. La exosfera se desvanece en el entorno espacial, átomo por átomo, trayectoria por trayectoria. A cierta altura una partícula puede regresar, otra puede escapar. La frontera se transforma en estadística. Con la Vía Láctea ocurre algo parecido en una escala que anula la intuición. No hay un punto donde todas las estrellas se detengan a la vez. No hay una superficie donde el gas galáctico termine y empiece un vacío perfecto. No hay una cáscara visible marcando el borde del halo oscuro. Hay densidades que caen, órbitas que se vuelven más largas, influencias que se superponen y materiales que cambian de estado físico. Lo que antes llamábamos borde era, en buena medida, el límite de una forma de observación. Al adoptar esta idea, el grupo local deja de parecer una colección de islas separadas. La Vía Láctea, Andrómeda, la galaxia del Triángulo, las nubes de Magallanes y decenas de sistemas enanos no son simples objetos luminosos repartidos en una sala oscura. Son concentraciones de materia dentro de una región gravitatoriamente relacionada. Cada una conserva una identidad, pero esas identidades se definen por movimiento, masa y trayectoria, no solo por apariencia.
Aquí entra una tensión más amplia, la expansión del universo. A grandes escalas el espacio se expande. Las galaxias lejanas en promedio se alejan unas de otras y esa expansión se describe hoy con un componente que llamamos energía oscura. No sabemos con certeza qué es en su naturaleza más profunda. En el modelo cosmológico estándar aparece como una forma de energía asociada al espacio que impulsa una expansión acelerada a escalas muy grandes. Pero esa expansión no separa con la misma eficacia todo lo que existe. Los sistemas ligados por gravedad pueden resistirla. La Tierra no se expande alejándose del Sol. El sistema solar no se desarma porque el espacio cosmológico crezca en escalas lejanas. La Vía Láctea no se hincha como un globo por dentro. En regiones donde la gravedad local domina, la materia sigue ligada. La expansión cósmica se vuelve importante cuando las distancias son enormes y los sistemas no están gravitatoriamente unidos con suficiente fuerza. Por eso, el grupo local puede comportarse como una familia dinámica dentro de un universo que, en escalas mayores, se estira. La aproximación de Andrómeda lo demuestra de forma clara. Si la expansión dominara por completo entre nosotros y M31, la galaxia vecina se alejaría siguiendo el flujo general. No lo hace. Su luz está desplazada hacia el azul, una señal de acercamiento. La gravedad local ha ganado aquí la competencia frente a la expansión cósmica. Las dos grandes espirales del grupo local no están condenadas a separarse en el futuro cercano cosmológico. Están ligadas dentro de un mismo problema dinámico. Esto no contradice la expansión del universo, la precisa. El cosmos puede expandirse de manera acelerada en promedio y, al mismo tiempo, contener regiones donde la gravedad ha reunido materia con suficiente intensidad para formar estructuras estables. Cúmulos, grupos, galaxias, estrellas y planetas son excepciones locales al flujo general, no porque rompan las leyes, sino porque aplican otra parte de ellas. La expansión describe el comportamiento de la geometría a gran escala. La gravedad local decide qué estructuras logran mantenerse unidas. El tamaño revisado de los halos galácticos vuelve más rica esa competencia. Si la Vía Láctea y Andrómeda poseen dominios extendidos de gas y materia oscura, el grupo local no es solo un conjunto de discos luminosos separados por distancias vacías. Es una región donde los pozos gravitatorios se superponen, donde las órbitas de satélites responden a masas invisibles, donde el gas tenue puede ocupar los espacios entre centros brillantes. La expansión cósmica sigue siendo real, pero dentro de esta región la historia inmediata está escrita sobre todo por gravedad. La palabra inmediata necesita aquí una escala distinta. En términos humanos, 4 o 5 mil millones de años no es inmediato. Es más tiempo del que ha existido la vida compleja sobre la Tierra, comparable con la edad actual de nuestro planeta. Pero para dos galaxias que completan sus ciclos en cientos de millones de años y llevan evolucionando desde el universo temprano, ese intervalo pertenece a una misma secuencia dinámica. Los discos centrales aún tardarán muchísimo en interactuar con fuerza, pero los halos enseñan que el proceso no empieza de golpe al final de la cuenta regresiva. Primero se rozan las periferias, luego se intensifican las mareas. Las galaxias satélite cambian de trayectoria bajo campos combinados. El gas más externo se calienta, se mezcla o se redistribuye. Más tarde los discos se deforman. Algunas nubes moleculares pueden comprimirse y formar nuevas estrellas. Otras pueden calentarse hasta impedir temporalmente el colapso. Las órbitas estelares se reorganizan. La estructura final, si los modelos principales son correctos, no se parecerá a dos espirales separadas, sino a un sistema fusionado de forma más elíptica o lenticular. No habrá una lluvia de soles chocando entre sí. Esa imagen, aunque poderosa, distorsiona la física. Las estrellas son enormes, pero las distancias entre ellas son mucho mayores.
Incluso en una fusión galáctica, las colisiones directas entre estrellas individuales son raras. Lo que sí se transforma con violencia gravitatoria es el conjunto, los campos, las órbitas, las nubes de gas, los brazos, los halos. Una galaxia puede cambiar de arquitectura sin que sus estrellas se golpeen como granos en una tormenta. El gas, en cambio, sí puede responder de forma más directa. A diferencia de las estrellas, las nubes de gas tienen extensión, presión, turbulencia y capacidad de chocar, enfriarse o calentarse. Cuando dos galaxias interactúan, las regiones gaseosas pueden comprimirse. Esa compresión puede desencadenar formación estelar en algunas zonas. Al mismo tiempo, choques y retroalimentación pueden calentar otras regiones e impedir que el material se condense. Una fusión no es simplemente un aumento de nacimiento estelar, es una redistribución compleja de combustible. La materia oscura participa de otro modo. Como no interactúa electromagnéticamente de forma apreciable, no choca ni se frena como el gas ordinario. Sus halos se atraviesan y se reorganizan principalmente por gravedad. En las simulaciones, esa diferencia entre gas, estrellas y materia oscura permite separar comportamientos. Las estrellas responden como partículas casi sin colisión directa. El gas disipa energía. La materia oscura conserva un tipo de dinámica más transparente a los choques ordinarios. La fusión galáctica es, en realidad, una superposición de materias con reglas distintas. Esta diferencia ayuda a explicar por qué las galaxias pueden cambiar de forma sin perder por completo su identidad material. Las estrellas no desaparecen. El gas no se aniquila. La materia oscura no se enciende. Las órbitas se reescriben. Parte del gas se convierte en nuevas estrellas, parte queda caliente en el halo, parte puede ser expulsada hacia regiones externas. Lo que llamamos una galaxia nueva será una redistribución de materia antigua bajo un campo gravitatorio renovado. La Vía Láctea ya ha vivido versiones menores de este proceso. Las corrientes estelares lo prueban. Sagitario, Gaia Encélado y otros restos dinámicos muestran que nuestro hogar no se formó aislado. Creció incorporando sistemas. Cada absorción dejó algo. Estrellas en órbitas inclinadas, firmas químicas raras, perturbaciones en el halo, quizá cambios en el disco. La futura interacción con Andrómeda no es una anomalía absoluta, sino una continuación a escala mayor de un mecanismo antiguo. La diferencia está en la magnitud. Andrómeda no es una pequeña galaxia enana deshaciéndose en nuestro halo. Es un gigante comparable, con su propio disco, sus propios satélites, su propio halo oscuro, su propio medio circungaláctico y su propia historia de fusiones. Cuando dos sistemas así interactúan, ninguno actúa simplemente como víctima pasiva. Ambos campos se deforman. Ambos inventarios de gas se mezclan. Ambos halos se reorganizan. La palabra encuentro resulta más precisa que impacto si queremos conservar la física. Mientras tanto, el Sol seguirá su propia evolución. En escalas de miles de millones de años, nuestra estrella cambiará de brillo, agotará gradualmente el hidrógeno central y alterará las condiciones del sistema solar. Esa historia estelar no debe confundirse con la historia galáctica, pero ocurre dentro de ella. Para cuando la fusión central con Andrómeda sea importante, la Tierra no será el mundo que conocemos hoy. El destino del planeta está más ligado al ciclo del Sol que a una colisión directa de estrellas lejanas. La galaxia puede reorganizarse alrededor de nosotros sin que una estrella vecina atraviese el cielo como un proyectil. Este contraste reduce el sensacionalismo y aumenta la extrañeza real. El futuro galáctico no amenaza por una escena de choque visible desde una superficie humana. Impresiona porque muestra que incluso estructuras enormes son transitorias. La espiral que usamos como símbolo de hogar no es una forma eterna, es una etapa.
una configuración momentánea dentro de un proceso que absorbe satélites, recicla gas, responde a materia oscura, se aproxima a Andrómeda y resiste localmente la expansión cósmica. Si miramos hacia atrás, la misma idea estaba escondida desde el principio. Las estrellas exteriores que giraban demasiado rápido no estaban rompiendo la física. Estaban señalando que el mapa era incompleto. Las corrientes estelares no eran adornos débiles del halo, eran registros de crecimiento. El gas ionizado entre galaxias no era una rareza demasiado tenue para importar, era parte de la frontera activa. Andrómeda no era solo una mancha lejana esperando un futuro remoto. Era un vecino cuyos dominios exteriores ya obligaban a pensar el espacio intermedio como una región física. La pregunta por el tamaño de la Vía Láctea se transformó así en una pregunta por el método. Si medimos brillo, obtenemos una galaxia. Si medimos gas, obtenemos otra escala. Si medimos estrellas periféricas, aparece una extensión distinta. Si medimos gravedad, el sistema se vuelve mucho mayor. Ninguna de esas respuestas es simplemente falsa. Cada una responde a una definición. La equivocación empieza cuando tratamos una definición útil como si fuera el borde último de la naturaleza. La ciencia madura no elimina los mapas anteriores con desprecio, los coloca en su lugar. El mapa luminoso sigue siendo valioso para estudiar brazos espirales, formación estelar y poblaciones del disco. El mapa de gas frío sirve para rastrear combustible inmediato. El mapa de corrientes revela absorciones pasadas. El mapa del medio circungaláctico muestra reciclaje y contacto. El mapa de materia oscura muestra el pozo gravitatorio que hace posibles muchas de esas órbitas. La galaxia completa emerge al superponerlos, no al elegir uno como único. Aún superpuestos, esos mapas conservan incertidumbres. La forma exacta del halo oscuro no está cerrada en todos sus detalles. La masa total de la Vía Láctea sigue refinándose. La distribución del gas caliente depende de líneas de visión escasas y modelos complejos. La historia precisa de cada fusión antigua se reconstruye con probabilidades, no con una película directa. La futura interacción con Andrómeda se simula bajo condiciones iniciales que mejoran con nuevas mediciones. La precisión crece, pero el objeto sigue siendo demasiado grande para convertirse en una respuesta simple. Esa incertidumbre no debilita el relato, lo limpia. La Vía Láctea no necesita ser completamente conocida para ser comprendida mejor. Sabemos bastante para abandonar la idea de una espiral pequeña y cerrada. Sabemos bastante para decir que la luz visible no contiene toda la masa. Sabemos bastante para reconocer que el borde es una transición. Sabemos bastante para colocar nuestra galaxia dentro de un grupo local ligado, dinámico y en evolución. Lo que falta no anula lo descubierto. Le da dirección. La dirección futura de las mediciones será cada vez menos dependiente de imágenes espectaculares. Habrá catálogos astrométricos más finos, espectros de fuentes de fondo más numerosos, modelos de gas caliente más detallados, detecciones de corrientes estelares más débiles, simulaciones capaces de seguir interacciones entre estrellas, gas y materia oscura con mayor resolución. Cada avance empujará un poco más la frontera conceptual. No porque la galaxia crezca físicamente al medirla, sino porque nuestra definición de pertenencia se vuelve más fiel al comportamiento de la materia. Puede parecer extraño que una especie situada en un planeta pequeño logre hacer esto. No salimos del disco galáctico, no fotografiamos la Vía Láctea desde arriba, no tocamos la materia oscura, no recogemos una muestra del gas entre nosotros y Andrómeda. Sin embargo, medimos paralajes, velocidades, absorciones, desplazamientos espectrales y distorsiones gravitatorias. Con esos fragmentos, reconstruimos una arquitectura que supera cualquier escala de experiencia directa. La limitación no desaparece, se convierte en método.
Ese método exige una humildad especial. Cada vez que una frontera se rompe, no significa que el universo haya cambiado de forma para sorprendernos. Significa que habíamos confundido una señal parcial con una totalidad. La luz visible fue una guía magnífica, pero no definitiva. La ausencia de brillo no era ausencia de materia. La distancia entre discos no era ausencia de contacto. El vacío aparente no era esterilidad física. Una y otra vez el movimiento corrigió a la apariencia. La gravedad en este relato actúa como el hilo más constante. Retiene estrellas exteriores que deberían moverse de otro modo. Desgarra satélites en corrientes largas. Mantiene gas caliente dentro de halos extendidos. Liga a la Vía Láctea con Andrómeda contra la expansión general. Da forma al grupo local como sistema. No revela por sí sola todos los detalles de la materia que la produce, pero impone una contabilidad que la luz no puede evitar. La materia ordinaria añade la textura. Es el gas que se enfría o se calienta, los elementos pesados que viajan desde supernovas hasta halos, las estrellas que nacen en nubes densas, los planetas que pueden formarse con restos enriquecidos. La materia oscura añade el marco. No conocemos todavía su identidad microscópica, pero sus efectos gravitatorios organizan la escala mayor. La energía oscura añade el fondo cosmológico, la expansión acelerada que domina lejos de los sistemas ligados. La Vía Láctea existe donde estos regímenes se encuentran sin confundirse. Por eso la imagen final no debería ser una frontera más grande dibujada con una línea nueva. Sería repetir el error con un círculo mayor. La imagen más honesta es un gradiente, un centro brillante, un disco lleno de estructura, una periferia de estrellas débiles, corrientes que rodean el sistema, gas caliente casi invisible, un halo oscuro dominante y más allá otros halos aproximándose, mezclándose, compitiendo por la materia. Nuestro hogar no termina. Pierde intensidad hasta formar parte de un vecindario. Esta idea modifica incluso el acto de mirar el cielo. Cuando vemos la franja pálida de la Vía Láctea, no estamos viendo la totalidad de la galaxia. Estamos viendo una zona luminosa de algo más amplio. Detrás de esa luz hay órbitas que delatan masa invisible. Alrededor de ella hay restos de galaxias absorbidas. Entre ella y Andrómeda hay gas tan tenue que solo aparece como líneas faltantes en espectros remotos. La escena tranquila del cielo nocturno contiene una maquinaria lenta que no necesita ruido para ser inmensa. Sin embargo, la resolución no debe convertir el misterio en una frase demasiado cerrada. No sabemos todavía qué partícula, campo o conjunto de fenómenos explica la materia oscura. No conocemos con detalle cada camino del gas reciclado. No podemos predecir cada rasgo de la galaxia futura que surgirá de la interacción con Andrómeda. La respuesta más fuerte es más sobria. La Vía Láctea era mayor, más difusa y más conectada de lo que indicaba su retrato luminoso. La física no nos quitó el hogar. Le quitó el borde rígido. Durante 70 años, una espiral de 100.000 años luz ofreció una forma clara para imaginar dónde vivíamos. Hoy esa forma no ha desaparecido. Sigue allí, brillante, reconocible, atravesando las noches oscuras como una memoria visual de nuestro lugar en el cosmos. Pero ahora sabemos que es solo la parte encendida de una estructura más extensa, sostenida por gravedad invisible, alimentada por gas tenue, marcada por antiguas fusiones y suavemente vinculada a los gigantes vecinos. La Vía Láctea no termina donde se apaga su luz. Continúa como influencia, como materia dispersa, como movimiento compartido. Y en esa continuidad el viejo mapa no queda destruido, sino ampliado hasta parecerse un poco más al lugar real que siempre hemos habitado.